Otros que se me ponen más nacionalistas, aquí en México dicen, no, es que la fiesta de Huitzilopochtli, del Sol y quién sabe qué. Bien, vamos a ver qué elementos históricos hay sobre estos, por qué los cristianos fuimos celebrando en estas fechas y por qué ahora los que no son cristianos están festejando. También los cristianos tenemos que ser conscientes de esto. Los festejos van cambiando. En un momento cambió de lo pagano hacia lo cristiano y ahora, en mi opinión, está pasando de lo cristiano hacia lo familiar comercial. Bueno, vamos al punto, que es lo que nos interesa. Los festejos de Navidad. El origen en el mundo occidental, e incluso en el no occidental, es el festejo del nacimiento de Cristo. Vamos por partes. El nacimiento de Cristo se da en un marco histórico. Aquí abajo del video voy a poner algunas fuentes de donde yo lo saco. Uno es La infancia de Jesús del Papa Benedicto, que me gusta mucho porque da muchas fuentes adicionales. No se limita ahí la fuente. Otras cosas pues las cito un poco de lo que me voy acordando. Recordamos que no es un canal ultra especializado. Le daremos algunas fuentes para que vean que no es solo lo que a mí se me ocurre. Bien, pero ya al punto, que ya perdí mucho tiempo. El nacimiento de Cristo se da en un marco histórico. En el Evangelio de Lucas al principio, creo que todos tenemos esta referencia, el emperador Augusto manda hacer un censo a toda la ecúmene, perdón por el término, a toda la universalidad, todo el reino que está bajo la Pax Romana, que ha sido pacificado, ¿no? Todo lo que entra en el imperio, que se consideraba prácticamente todo el mundo conocido, pues bueno, se quiere hacer este censo. No nomás, muchas veces se simplifica de que el emperador quería saber cuántos súbditos tiene. No solo eso, una cosa que nos ha afectado últimamente, impuestos. El censo era para aquel que tenía propiedad. Para eso era para ver cuánto le podía cobrar de impuestos los romanos. César Augusto, quizás va a ser bueno que haga un video hablando puntualmente de César Augusto. Vamos a dar algunos detalles para entender el contexto histórico que se vivió y por qué es importante el detalle de la figura de César Augusto. Por la paz romana y por otros muchos detalles, a César Augusto se le consideraba como el salvador del mundo. En serio. Hay mucho poeta de esa época que lo cita, que fue como una cuestión providencial. De hecho, el nombre de Augusto, recordamos que se llamaba Octavio, un tiempo se le conoció como Octavio Augusto, vence Marco Antonio, bueno, no me desvío mucho. El Senado romano en el año 27 a.C. le da el título de Augustus, Sebastos en griego, que viene a ser adorable. Hoy en día la palabra adorable, pues vemos un perrito con sus ojitos y dices, ¡ay, es adorable! Las palabras van cambiando su significado. Adorable es que es digno de adoración, y la adoración se le da a los dioses. Y antes de esto, el título de Sebastos o de Augustus solamente se le daba a Zeus. Quiere decir, se está divinizando la figura de Augusto. Se hablaba que nacía para la paz, que la Pax Romana era el fruto del reinado de Augusto. Y bueno, en ese contexto, pongamos ese punto, después regresamos a por qué es importante la figura de César Augusto sobre los festejos de Navidad y algún paralelismo con la imagen de Jesucristo. Bien, aquí ya hay un primer detalle histórico. En el Evangelio de Lucas marca que nace con el censo de Augusto y es rey, el rey Herodes aún gobierna. Pero aquí hay un detalle. En el 4 a.C. está el llamamiento al censo. Herodes todavía vive. Pero hacia el 9, Flavio Josefo nos dice que hacia el 9 el censo está, el 9 después de Cristo, el censo está, y en el 4 a.C. muere el rey Herodes. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo está esto? Según investigación histórica, ya posterior, se ve que hay un gobernador romano. Cuando habla Josefo, hay un gobernador romano que de Siria viaja hacia Israel. Entonces, sobre este año, sigue haciéndose el censo. ¿Por qué llega? Porque el censo causó problemas. ¿Por qué dijimos? Los impuestos.
Era para aquel que tuviera una propiedad, se le iban a cobrar impuestos, porque para sostener a Roma se le cobraban impuestos al resto del imperio. Bien, entonces esto genera una sublevación, la sublevación de Judas Galileo. Y pues bueno, vemos que sí se da en este contexto histórico, en este trayecto. Y bueno, Lucas refiere, en Lucas 1:3, porque es una fuente muy cercana que tenemos, refiere que él va a citar lo más exactamente posible. Se habla que él tenía fuentes muy directas, se habla de la Virgen María, bueno, pero como sea. A Mateo, que le queda un poco lejos, Mateo que también habla del origen de Cristo, a él no le agarra más, él conoce a Cristo ya después, y en el transcurso histórico, narra el Evangelio, pues ahora sí como que más de lejos. Lucas tiene fuentes, por lo que vemos, fuentes más cercanas, más exactas, y nos refiere todo eso. Por ejemplo, Mateo no tenía conocimiento directo de que José y María eran procedentes de Nazaret. Sí coincide con el nacimiento en Belén. Por eso ahí se dan otras circunstancias. Sin embargo, Lucas siempre lo sitúa ahí, y por eso es natural el regreso hacia Nazaret. El detalle de la gruta. ¿Por qué es importante esto del nacimiento en Belén? Aquí ya me he movido un poco esto. ¿Por qué es importante lo del nacimiento en Belén? Hay por aquí fuentes. En el año 165 Justiniano y en el año 254 Orígenes, un teólogo, ya hablan sobre la gruta, sobre la importancia de la gruta de Belén, del nacimiento. O sea, ya había conciencia de la importancia del lugar del nacimiento de Cristo. Y, atención, los romanos cuando llegan los romanos a acabar con los judíos, perdón si esto se oye muy nazi, pero después de la rebelión judía del año 70 y otras rebeliones que se extienden, en el siglo II, entre el año 114 y el 132, los romanos deciden que los judíos no se pueden quedar en lo que hoy conocemos como Palestina, Israel de ese tiempo, y expulsan a todos los judíos. Se da la diáspora ya completa y total. Pues bueno, en Belén se erige un templo. Después le pongo aquí el templo, una disculpa. Ya mi memoria no es lo que era. Se erige un templo a una deidad externa en esa gruta. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de inicios del siglo II. Quiere decir que ya había tradición de los lugareños de que ese lugar era importante, un lugar de culto. ¿Por qué inferimos esto? A quien no le gusta que inferamos. Hay que recordar lo que le hacen a Jerusalén. A Jerusalén después de Jerusalén no había quedado nada después del 70, pero aún había judíos alrededor. Ahí estaba el recuerdo, si no me fallan las cuentas. Pero bueno, en el principios del siglo I, cuando ya se expulsa totalmente, se erige Aelia Capitolina, una ciudad encima de lo que fue Jerusalén, con culto a Zeus, donde era el templo. ¿Por qué? Para borrar la memoria judía. Entonces hubo una intención romana de que en Israel no quedara vestigio de tradiciones judías o cristianas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los cristianos no podían celebrar y hacer ciertas cosas muy libremente. Tenían ahí su lugar de culto pequeñito en esta gruta, y bueno, se quita. Todo esto ¿por qué? Ya había, esto lo digo porque quien dice, es que los primeros cristianos no celebraban la Navidad. Vamos por partes. Ciertamente al principio los detalles del nacimiento de Cristo más importantes los ponen Lucas y Mateo. Entonces se va dando esta evolución del interés en el nacimiento de Cristo. Entonces bueno, concluimos que se da en este contexto, y que algunos en este contexto del censo romano, que está históricamente relacionado con el reinado de Herodes. Por eso se cita muy bien el origen del nacimiento de Cristo. Y ya tenemos que algunos cristianos de la zona de Judea ya les era importante el lugar, lo conservaban. Aquí lo que nos dice Ratzinger, el Papa Benedicto, es que las tradiciones locales, hay que recordar que lo de los historiadores está Flavio Josefo, pero era muy minúsculo. Si de cosas que pasaron en el siglo XVIII sabemos poco a veces, luego las fuentes nos fallan. Hay que ver que en el contexto del siglo I era menos. Pero las tradiciones locales que hacen referencia a cosas, es bueno darles un seguimiento histórico. Bien. Hay que recordar otra cosa, y esto es histórico.
Mateo escribe en un contexto más judío su evangelio, más para hacer ver que se cumplen la ley y la ley de Moisés y los profetas. Ese es el objetivo de Mateo, históricamente, por exégesis. Lucas va más hacia la ecúmene, que decíamos al principio, hacia la evangelización a los griegos, a la gente nueva, gente que no tenía un contacto muy judío. No era tan importante quizás que Moisés dijo, sí es muy importante, pero no es el contexto judío de que se da así tal cumplimiento a tal profecía, sino que hay que en este contexto explicarles. Por eso Lucas se mete en estos detalles romanos. Y bueno, el lector romano, el romano que vive, no solamente estoy hablando de los de Roma, gente que vive en Grecia, en la Anatolia, que vive en Turquía, en el norte de Egipto, que estaban romanizados, pues bueno, los conceptos de César Augusto, los conceptos, todos estos conceptos, les son familiares. Vimos que estamos en un contexto romano y que mucha gente romana se va convirtiendo al cristianismo. ¿Por qué? Diocleciano lo cita. Año 275, cuando Diocleciano quiere acabar con el cristianismo, porque según él, quien haya leído a Nietzsche le recordará un poco, o muchos textos marxistas, dice que el cristianismo ha contaminado al imperio romano y que va a ser la causa de su caída. Después San Agustín contestará estas acusaciones después. Centramos en la historia. ¿Pero qué dice Diocleciano? Oigan, pues cómo no se van a hacer cristianos, dice. No, aquí se aborta, aquí mandamos a la gente al circo, a los leones, todo eso. Los cristianos cuidan a sus enfermos, procuran tener a sus hijos, la gente procura ser fiel, estarse ahí. El origen del cristianismo lo hace una religión atractiva, sobre todo para el que sufre, para el que está abajo, para el que no es, no al que va a las grandes bacanales, sino al que padece. También entre los esclavos, y este es un punto muy importante, entre los esclavos hay muchas conversiones, mucha conversión. Y aquí ya llegamos por fin a la Saturnalia. La Saturnalia era una fiesta romana que empieza sobre el año 260 a.C. Pueden investigar un poco más, Google es su amigo. En el año 260 a.C. inicia el festejo de la Saturnalia, que era del 17 al 23 de diciembre. Eran festejos agrícolas a Saturno, como su nombre lo indica, y se relajaba el trabajo de los esclavos, se les daba más ración, o sea, era una fiesta de los esclavos, muy importante, fiesta de los esclavos. Y el día 25 se celebraban festejos militares y se celebraba el sol invicto. Aquí paralelismo con la cultura mexicana, con la egipcia no recuerdo. Hay por ahí un video que se llama Zeitgeist. Si no te enojas, o lo que sea, o lo puedes analizar. Ahí ellos dicen, Cristo nunca nació, lo hace la referencia a que el sol pasa de estar más opaco a estar más brillante, y aquí el argumento de que porque coinciden muchas culturas antiguas, ¿es verdad? Pues sí, había las fiestas del sol, porque el sol, está el equinoccio de primavera, en el 24 parece que muere, que es el fin del sol, y para el 25 renace. Esto se festeja aquí, con Huitzilopochtli. Aquí también por eso aquí en México hay una facilidad de la Navidad. De todos modos, la Navidad coincide en fechas, pero está este festejo del dios Sol. Bueno, Huitzilopochtli no necesariamente el Sol, pero ya haremos un video sobre la relación del Sol con la teología azteca. Muy importante el Sol, los sacrificios. Entonces, bueno, Huitzilopochtli, el Sol invicto. Entonces, el 25 de diciembre es la fiesta importante. Y hay que recordar, voy a ser breve, a Cristo se le conoce como el sol que nace de lo alto, el que renace. Entonces toda esa teología cristiana se va aprovechando. Y aquí llegamos a un punto en donde primero hablé de mis amigos ateos. Quizás no tengo tantos amigos, ya sea de, vamos a decirlo así, no quiero ser ofensivo, de cultos cristianos, vamos a decirlo así, pero quizás muy radicales de que solo